Hola a todos mis hermanos, paz y gracia sea con cada uno de ustedes. Hoy en esta vitamina de amor quería compartir con ustedes un tema en que esta mañana el Espíritu Santo me enseñaba a meditar un poco. Y hemos hablado de la santidad y posiblemente hemos escuchado algunas enseñanzas referentes a la santidad, que la santidad es dejar de pecar y hemos malinterpretado, por así decirlo, el significado de lo que significa la santidad. La santidad realmente es apartar algo para un propósito en específico. Cuando yo voy al Antiguo Testamento y voy al libro de Deuteronomio, al libro de Levíticos, yo veo que Dios apartaba ciertos utensilios para el templo y eran consagrados, eran santificados para el uso del templo. Um, Así es cuando muchas veces Dios nos aparta a nosotros. Ser santificados significa ser apartados para un propósito. No significa dejar de pecar. Hemos malinterpretado lo que significa realmente la santidad. Ahora, esto no es carta abierta para pecar. Lo que estoy haciendo referencia es que cuando somos apartados, es decir, somos santificados por la sangre de Cristo, que lo habla Hebreos capítulo 10, dice que por medio de la sangre de Él somos santificados. No somos santificados por lo que yo haga o deje de hacer. Soy santificado por la sangre del Cordero. Y ser santificado por la sangre de Él quiere decir que fui apartado para algo, fui apartado para un propósito en específico. Y cuando yo soy apartado para un propósito en específico, yo trato de agradar o de hacer o de cumplir el propósito para el cual fui apartado. Entonces la santidad, a la cual realmente nosotros muchas veces hemos malinterpretado, es hacer referencia a que yo por agradar a aquel que me llamó o por cumplir el propósito para el cual fui llamado, yo me alejo un poco de lo que me daña, de lo que me aparta, por agradar a aquel que me llamó. Entonces la santidad lo que significa realmente es que cuando yo peco me duele, pero no me duele porque realmente pequé, sino porque lastimé o ofendí a aquel que me llamó, a aquel que me apartó para un propósito en específico. Ese es el corazón que Dios busca, ese es el corazón que Dios santifica, como dice la palabra de Dios. No significa que yo peco y sigo pecando y sigo pecando y sigo pecando con conciencia de que lo estoy haciendo, esperando de que sea santificado. No, santificarse significa que yo fui apartado para un propósito y por agradar a aquel que me llamó, por no ofenderlo, por no lastimarlo, yo dejo de hacer algo que ni siquiera es porque realmente yo lo quiero dejar de hacer, sino por agradar a aquel que me llamó. Porque muchas veces hay cosas en las cuales nosotros nos amañamos o están tan metidas en nuestras raíces que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos pecando. Entonces la santidad no hace referencia a dejar de pecar, porque siempre vamos a ser pecadores, sino es la condición de nuestro corazón con respecto al pecado. ¿Qué hago yo cuando peco? Me entristezco porque ofendí o porque lastimé a aquel que me llamó, a aquel que me santificó para un propósito, o sigo haciéndolo como si nada hubiera pasado. Eso es lo que Dios nos llama hoy en día. Cuando Dios me santifica, quiere decir que me apartó para algo, me llamó para un propósito. ¿Y cuál es mi deber? Agradar a aquel que me santificó, agradar a aquel que me llamó para ese propósito. ¿Cómo? Tratando de dejar aquello que no le gusta a aquel que me llamó. Esa es realmente la esencia de lo que Dios habla en Hebreos capítulo 10 cuando habla de la santificación por medio de la sangre del Cordero. En el Antiguo Testamento, cuando uno lo ve, los sacerdotes ofrecían constantemente sacrificios por los pecados del pueblo, pero ni aún así quitaban el pecado. Dice que Jesús entró, hizo un solo sacrificio para llamarnos santos. Eso no quiere decir que quitó el pecado de nosotros, sino que Él nos santifica por su sangre. Eso no quiere decir que vamos a dejar de pecar, sino qué actitud vamos a tener frente al pecado. ¿Sigo haciéndolo como si nada? ¿O mi corazón se entristece porque estoy ofendiendo, porque estoy lastimando a aquel que me santificó? Y mi invitación del día de hoy, mis hermanos, es a que cada uno de nosotros revise en su corazón qué estamos haciendo frente al pecado. Y no es pecado aquel solamente que comete un adulterio, aquel que fornica, aquel que mata a otra persona, sino aquel que lastima a su prójimo con lo que habla, que murmura,
que es chismoso, que dice una mentira, que se deja llenar de celos, que se deja llenar por la ira. Todos esos pecados para Dios no hay escalafones, todos son iguales, todos están en la misma línea. ¿Qué hacemos cuando nos enojamos? ¿Qué hacemos cuando decimos una mentira? ¿Qué hacemos cuando hemos murmurado en contra de alguien? Nos duele el corazón porque no solamente ofendimos a aquella persona, sino que lastimamos a aquel que nos santificó. ¿Qué hacemos frente al pecado? Mi invitación para hoy. ¿Qué hacemos cuando lastimamos a aquel que nos llamó? Espero que este mensaje, mi hermano, del día de hoy nos ayude, nos construya y nos edifique en este caminar que tenemos diario con nuestro Señor. Que la paz, la gracia y la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga.